Primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo anda Gaby? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Nos encontramos con Carlos Bachetoni y además Yanis Soto. Carlos y Yanis Soto, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por venir en serio, porque la verdad que saben que estamos quizá en una posición, yo tengo quizá una posición muy tomada respecto a esta situación y les agradezco que estén abiertos a poder dialogar. Verdaderamente eso es importante. Bueno, nada, quería preguntarles por qué esta nueva reacción. Ahora en Córdoba el 5 de marzo va a haber un tractorazo, se le sube el 3% a la soja, pero le liberan el maíz, la carne y el trigo, que era lo que en algún momento el sector había solicitado, ¿no? Sí, no sé, pero en primera instancia no hay nada todavía dictaminado al respecto y ha quedado en una instancia en donde seguimos en diálogo abierto para confirmar la semana que viene las posibilidades que hemos propuesto en el día de hoy. ¿Estuvieron con el presidente? ¿Con quién se... No, estuvimos con el señor ministro Basterra, que él nos invitó. Nosotros ya habíamos pedido hace tiempo una audiencia con él para profundizar una política agroindustrial del campo para ver distintos aspectos, inclusive el tema de retenciones. Esto se lo planteamos al doctor Fernández antes que fuera candidato, así que hay una preocupación en todo nuestro sector de ver cómo podíamos trabajar en conjunto para armar una política agroindustrial. Claro. Surge este tema de las retenciones, que monopoliza la atención por su historia, como usted ha mostrado recién. ¿Qué es la historia, Carlos? ¿Sabe qué? Mire, nosotros hemos reportado estos últimos 4 años, a ver, con mucho respeto se lo digo, pero la gente del Alto Valle, en Mendoza, en Río Negro, están destruidos. Yo fui personalmente y la verdad que estaban destruidos. Nadie, ningún sector digamos, de lo del campo, ninguno de la mesa de enlace reaccionó contra Macri. Destruyeron absolutamente toda la producción ahí. Y la verdad es que esos muchachos nos decían, ¿por qué las grandes extensiones? ¿Por qué las grandes extensiones cuando se van a alquilar, por ejemplo, se alquilan el 30% en negro? ¿Por qué no nos vienen a ayudar a nosotros? ¿Por qué del campo, pero las semillas son en dólares, los fertilizantes son en dólares, los agrotóxicos son en dólares y la maquinaria en general es en dólares? Digo, uno se pone a pensar en esos reclamos en ese momento de las economías regionales y de los pequeños productores y nunca nadie hizo nada contra eso. O sea, no decían patria o muerte cuando la gente de Río Negro, de Mendoza, estaba en la lona y lo está todavía, ¿no? No es que cambió ahora esa situación. Estaban mal, muy mal, estaban pasando por un momento tétrico. Y entonces uno parece como que reaccionaran cuidando a las grandes corporaciones. Esto es lo que parece. No, nada que ver. No, claro. ¿No? Claramente lo hemos expresado en estos días, bueno, y hace ya bastante tiempo, antes de que llegara este gobierno, hemos expresado la situación que estaban pasando las economías regionales. Y las dificultades y lo olvidadas que están y postergadas que están. Venimos los dos de Mendoza, así que no podemos negar cuál es la situación. Pero yo no vi tractorazos en Córdoba por la economía regional, y veo ahora esto sí, porque los tengo cerca de casa, a 10 kilómetros están haciendo tractorazos por esto, por el 3% de la suba de retenciones, solamente la soja, hay que aclarar esto, ¿no? Claro. Yo creo que hay que distinguir, si me permitís, Carlos. Sí. Yo creo que hay que distinguir, el campo no es uno solo. El campo tiene distintas manifestaciones en su creatividad y es una riqueza para la Argentina. Lo que sucede que indudablemente tenemos que ver cómo hay políticas diferenciales para cada tipo de producción, para cada tipo de ciclo agrícola. Y en ese sentido, por lo menos, siempre hay mucho más para hacer, ¿no? Pero desde Coninagro como de Federación Agraria, bueno, nosotros presentamos una ley de economía regionales justamente para establecer política crediticia, política fiscal y ver de qué manera hay una política de desarrollo local y de arraigo familiar. Es decir, que en la medida que nosotros hemos podido, quizás por su criterio nos hubiera faltado más, pero hemos reclamado la desatención a sectores que dan mucho trabajo y tienen una gran producción, porque... ¿Cuántos tractorazos le hicieron a Macri? ¿Cuántos tractorazos? Sí. En el 2015 hicimos uno, no sé si ya estaba ¿Sí? Macri. No. Estaba Cristina ya claro. en el tiempo.
No le hicieron ninguno. Y yo Pero ahora no invitaría sé qué a- tractorazo se le ha hecho. Hay un tractorazo el 5 de marzo y bueno, ya se está gestionando. pero eso no tiene y que ver con nuestras aparecen los medios- instituciones, guarda, hay que distinguir, y ahí te doy la palabra, Carlos, hay que distinguir quién hace los tractorazos, Sí. más allá de la legitimidad de expresión que tiene cada uno, Está bien, ¿cierto? Está bien. A ver, puede haber bases que estén movilizadas, pero otra cosa es lo que está haciendo la conducción a nivel nacional. A nivel nacional le estamos planteando que por ahí el eje de la atención se puso en las retenciones, lamentablemente, ¿no? Pero estamos, casi todas las entidades, planteando de que necesitamos un impulso y un fondo específico para economía regional, Claro. un fondo para que las emergencias realmente cuando existen, como están pasando nuevamente en Chaco, en Santa Fe, tengan la asistencia. Pero usted me entiende que tienen. reaccionan solamente cuando hablan de retenciones, ¿no? ¿Entiende eso lo que le estoy tratando de explicar, Carlos? A ver, reaccionan de la manera en que reaccionan. ¿Quiere que le veamos los medios hegemónicos? ¿Quiere que le veamos la editorial de Joaquín Morales Solá, que otra vez la guerra con el campo? Cuando se habla de retenciones, ¿me entienden? Yo Sí, se lo estoy sí, diciendo sí, con sí. buena Pero- voluntad porque he Lo visto... entiendo, lo Pero entiendo. lo entendemos perfectamente, pero quiero sacar el foco de la atención, porque también dentro de la segmentación Sí. es una situación que nosotros queremos instalar desde Federación Agraria para que haya un tratamiento diferencial. Carlos, usted dijo en unas declaraciones que el aumento del 3% de las retenciones sería complicado para el sector Sí, para el pequeño productor, obviamente. y para los grandes productores, pero ¿por qué dice que va a ser? Usted dijo que va a ser complicado para el sector agrario porque la están pasando muy mal. Hay más de un 37% de pobreza, hay mucha gente que no tiene para comer. Pero no tenemos la culpa. No, pero ¿desde cuándo viene pero pasando la Yo mano? lo que le quiero preguntar en eso es, ¿ustedes en qué la están pasando mal? ¿De qué se privan? Por ejemplo, a ver, porque A ver. usó el concepto que la están pasando mal. A ver, ¿En qué la están pasando si mal? el ¿De qué se dato, privan? si el dato de que desaparecen más de 5.000 productores por año es pasarla bien, entonces estamos leyendo cifras diferentes. No se movilizaron por los tamberos tampoco. Ahora recuerdo, los tamberos de Córdoba estaban hasta las manos. No se movilizaron. ¿Quebraron cuántos tambos en la época de Macri, Carlos? A los dos, Carlos. Pero en serio se lo digo. O sea, Mucho. no ¿Y se cuántas movilizaron. cuántas bodegas menos hay? Claro. ¿Cuántos establecimientos de frutícolas no existen? ¿Sabe cuántas veces invitamos ¿Cuántas pymes? a representantes del campo a hablar como ustedes están acá en la época de Macri para hablar de esa bodega, de esos tambos, de los productores pequeños? Porque ¿saben cuál es el problema? Tengo la duda de si nos estamos movilizando por el pequeño o si son los grandes los que están detrás de todo esto. No sé, me queda la Claro, duda. yo creo que lo que nosotros tendríamos que analizar también es no solamente las medidas de fuerza y las medidas de movilización. Hay otras acciones, como son nuestras entidades, que no estamos acostumbrados a hacer movilizaciones, pero sí estamos acostumbrados y queremos y reclamamos por los pequeños y medianos productores. Nosotros tenemos 120.000 productores, 800 cooperativas y 19 federaciones, todos pequeños y medianos productores. Sí. Y tenemos nuestras economías regionales de una situación de deterioro y de vulnerabilidad que hace años tremendo, claro. que vienen. Sí. Gaby, Está a los faltando dos. el crédito, sí. Gaby, dale. Sí, ustedes decían que quedó pendiente la negociación por las retenciones. El martes que viene, ¿no? Tienen otra reunión con el Sí, no, ministro. a Bueno, nosotros no nos ha fijado qué está día, pero... supuestamente para la semana que viene. Concretamente, ¿ustedes estarían dispuestos a negociar el aumento de las retenciones a cambio de algo? ¿Ustedes están pidiendo un plan Nosotros estamos agroindustrial? totalmente en contra de las retenciones, esta fue la posición de la mesa de enlace. No hay negociación posible. Nosotros no aceptamos las retenciones porque consideramos que son totalmente injustas, quitan competitividad, no le dan posibilidades de desarrollo, no son federales. ¿Son injustas para todos o para los pequeños productores? ¿Para los grandes productores son injustas las retenciones? Y según para qué sector, pero fundamentalmente le quita incentivo, no hay incentivo a producir. Si nosotros queremos un país que produzca, necesitamos tener toda una política financiera y también vinculada a todo el aspecto impositivo a fomentar la producción. Pablo. De allí en más tenemos que ver de qué manera, Sí. aquellos sectores de la ruralidad, como son las economías regionales, que dan mucho empleo, tengan políticas diferenciadas
de retención de la soja, para que entienda la gente. Solamente estamos hablando del producto soja. Sí, a los dos les quería preguntar, y para darle pie a que desarrollen un concepto que me genera cierta contradicción. Dale. Entre el planteo de decir no hay un solo campo y sin embargo en la posición esta de las retenciones están todos sobrequelados. Cuando ustedes ven las imágenes del conflicto de la 125 en 2008, ¿ustedes se sienten representados por esa dirigencia y por las acciones de esa dirigencia? Mire, Fueron nosotros... momentos distintos. Dale. Fueron momentos distintos. El planteo desde el fondo es el mismo, Claro. es una aplicación de una retención sobre una renta agropecuaria. Por eso, pero se iba sobre la expropiación de la renta de un sector y una conflictividad que lamentablemente nos debe llamar a reflexión y a no repetirla, y es lo que estamos esforzándonos por hacerla. Y nosotros desde Federación Agraria, como decía Carlos, que no todo el campo es lo mismo, estamos pidiendo que no haya aumento de retenciones, pero que haya un trato diferenciado con el pequeño productor, para permitirle la posibilidad de desarrollarse. ¿Hay de pequeños adquirir... productores de soja realmente? Carlos, ¿en serio hay pequeños productores de soja o alquilan los campos? Por Mira, yo supuesto. conozco en Córdoba mucha gente que vive acá en Buenos Aires, el porteño, que alquila los campos a otras personas y se lleva 15 quintales por hectárea. 15 quintales, nadie le dice nada a esos tipos, y la mitad es negro, ¿no? La mitad es negro, no se hacen blancos son. La mitad es negro. Lamentablemente, nosotros no estamos defendiendo al que alquila el campo. Estamos defendiendo al que está luchando por no irse de la ruralidad. Estamos defendiendo a ese que tiene 40, 50 hectáreas y que para darle escala necesita alquilar o arrendar. Pero los pools de siembra no son más enemigos entonces de ese pequeño productor Claro, que claro, tuvo claro, retención. pero es que es otra Por discusión. supuesto, esa. es otra esfera Estamos que pidiendo no un trato tenemos nada que diferenciado ver, para ¿no? que no se vaya. Están ese hablando hace productor. un ratito y no han planteado en ningún momento precisamos la ayuda para que no se dar presa a los pequeños productores del pool de siembra. Y sin embargo marcaron claramente varias veces la intransigencia respecto a la retención. Claro, porque pero no consideramos, si usted me permite, Sí. un instrumento válido. Pero que no coincidamos en un instrumento válido no significa que no coincidamos en el planteamiento de fondo en que las pymes, que en el país son cerca de 600.000, el 80 al 70%, esto salió el otro día, son agroindustriales. Es decir, que el emprendedurismo de la ruralidad es pequeño y mediano. Está bien. El censo agrícola, si me permite un dato más, Sí. nos muestra claramente cómo las parcelas están fundamentadas en pequeñas y medianas, porque toda la situación sucesoria en el país a través de los años ha producido una situación en la propiedad en la cual quedan pequeños y medianos. Bien. Distinta es, y ahí sí, la concentración en un aspecto vinculado a la comercialización y demás, en donde el productor no pueda defender su precio. Ese es el gran problema en el que nuestras entidades están empeñadas en ver cómo podemos respaldar, y por eso el asociativismo, por eso el cooperativismo, para defender, que el productor pueda defender y quedarse. Necesitamos un programa agroindustrial de desarrollo local, de arraigo familiar, de expansión del país y no una concentración. Bien, Esta es lo nuestro. espero que se hayan sentido respetados, les agradezco a los dos verdaderamente, No, porque por la verdad supuesto, y que... esto da para mucho más, Bueno, y hay muchas cosas para poder aclarar. una pero vez que se el conflicto del 2008, le digo que tiene un contexto totalmente diferente a este. Podemos organizarlo más tranquilo, podemos juntarnos antes, hacer una reunión previa y podemos exponer lo que realmente ustedes también quieren exponer. Yo me quedo con esa duda nada más, se lo Sí, digo. no, los dos, yo le sinceramente. quiero agradecer porque es importante esclarecer a la ciudadanía que no podemos estar en un país en donde el campo está en contra de la situación social. Está bien. Porque nuestros propios productores y nuestros propios trabajadores también están en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas Gracias, Tomás. Y una Sí, cosa, que dale. agradezco la invitación y también digo por ahí que nos escuchemos más. Nosotros estamos intentando de dar todo el diálogo necesario con el gobierno. No es tan así, Carlos. Porque usted acaba de decir que si le sube la no están dispuestos a negociar las retenciones. Entonces nos podemos escuchar más, pero si nadie cede, o sea, nos escuchamos el vicio. Digamos, si uno va a escucharse o va a un debate es porque puede llegar a cambiar su visión. Ahora, si usted dice, no, yo de esta no me muevo, ¿para qué nos escuchamos? ¿Para perder el tiempo? es que hay No, otro pero instrumento. hay que indicarle